Continuación, clase 10, complemento, mate 1. Quedamos en nuestras funciones sinusoidales y quedamos acá. Entonces, en este ejercicio teníamos que identificar si los gráficos que nos estaban dando eran o senos o cosenos y cómo eran estas formas. Nosotros alcanzamos a hacer el primero, a ver la idea de que este podría ser un 5 seno de 4x. Alcanzamos a verlo porque la amplitud llegábamos hasta 5 y el periodo estaba como acortado, iba entre 0 y pi medios. ¿Ya? Lo mismo acá nosotros vamos a hacer. ¿Qué función podrá ser esta que aparece acá al medio? Seno. La más cómoda sería seno. ¿Seno de qué? ¿Va multiplicado por algo? Como para verle la amplitud. Por 2, creo. Por 2, ¿sí? Acá el máximo, fíjense que el y, el punto este es el 1,2. Uno dice, acá este es 1, la altura es 2. Así que la amplitud debería ser 2. Y si este es 1, este es 2, acá al medio debería ser 3 y acá al final debería ser 4. Así que fíjense, ahora nuestro periodo dura 4. ¿Cómo yo puedo saber por cuánto estoy multiplicando acá dentro del seno? ¿No? Acuérdense que acá, miren, a la izquierda tenemos que el periodo estaba dado por 2pi partido en b. Y este periodo para nosotros tiene que ser 4. Porque eso es lo que nos demoramos en dibujar la vuelta completita. Y ahí uno dice, cuánto vale el b si yo despejo? Pi medio. Pi medio, súper bien. Entonces acá adentro esto sería pi medios de x. Y esa sería nuestra función, 5 seno de pi medios x. No estamos desfasados porque partimos justo en el 0, 0. ¿Ya? Y por eso era mucho más cómodo utilizar la función seno. También si quieren practicar, pueden utilizar la función coseno. ¿Ya? Pero con ese estamos perfectos. Y este último, ¿qué podrá ser? ¿Seno o Coseno. coseno? Es mucho más cómodo que sea un coseno. Coseno. ¿Y la amplitud cuál será? Uh -huh. 4, súper bien. Ya. Y el periodo, fíjense acá, esto es como simétrico y me están diciendo que este pedacito mide 2 pi tercios. Y para el otro lado, también deberían ser 2 pi tercios, pero positivos. Y uno dice, en total, la vuelta completita, nosotros la hicimos en 2 pi tercios 2 veces, o sea, en 4 pi tercios. Y para el P, el periodo me decía 2pi partido en B, el que acompañaba al X, debería ser 4 pi tercios. ¿Por qué 4 pi tercios? Porque eso me demoré en dibujar la vueltita completa. Después esto se vuelve a repetir así. Entonces, ese es el periodo. Ya. ¿Cuánto tendrá que valer B? ¿Alguien? Fíjense que los pi se van. ¿Qué más? 6 cuartos. Ya, 6 cuartos o 2 tercios. 3 medios. No, 3 medios. Sí, está bien. La hora. Entonces sería 4 coseno de 3 medios de x. Y ahí estamos. ¿Sí? Ahí logramos identificar cómo eran estas funciones sinusoidales. ¿Ya? ¿Dudas, chicos?
¿No? Súper. Ya. Ah, si le quieren sacar una fotito, hágalo ahora. Y vamos. 3. Escriba, si es que es posible, esto como una sinusoide. ¿Qué podremos hacer, chiquillos, para escribir esto como una sinusoidal? Profe, ¿a qué se refiere con sinusoide? O sea, escribir la función. ¿Cómo Como A dibujarla? seno de bx más c o como A coseno de bx más c. Cualquiera de esas dos. Entonces juntar esa suma que se transforme solo en un seno o solo en un coseno, no en una suma. ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Podríamos convertir el seno en un coseno, haciéndolo coseno de pi medios menos x. Ahí tendríamos al menos todo en cosenos para poder trabajar. Bueno, creo que más fácil. Mm, O no me acuerdo si acaso se podía hacer así. no estoy tan segura de eso, chiquillos. Espérenme un minutito. Ya, otra idea. A ver, ¿se acuerdan de...? Sí, esa es la que menos habían dicho, ese de coseno de pi menos alfa. Ya. Pero ojo, que la idea es que juntemos en una misma expresión, que quede solamente un seno o un coseno, ¿sí? Creo que nosotros vimos eso del coseno de alfa más beta, coseno de alfa más coseno de beta, que se formaba como en una multiplicación, pero quedaban dos cosenos, así que hay que tener cuidado ahí. Ya, a ver. Había sí, es una de las propiedades que nosotros vimos antes de vacaciones, que nos decía algo de que yo podía tener como un coseno de x más un seno de x, y acá yo podría tener otras cosas, por ejemplo, coseno de alfa, seno de alfa. Y esto se transforma en algo más conocido, ¿no? ¿Puede ser o no? Suma de ángulos en un seno. Ya, este sería como seno de la suma, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya. Pero se fijan que al hacer esto, llevamos todo a un solo seno. Y uno dice, ya, vamos viendo. Necesito que aparezca este y este. Y los voy a tener que hacer aparecer yo, porque acá no aparece. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esto después lo vamos a ver en la clase que viene, en la clase 11. Pero igual les voy a decir porque nos va a servir siempre. Uno dice, ya, a ver, ¿qué valores podría yo agregar acá y acá como multiplicar por un 1 conveniente? La idea es multiplicar por un número acá, que también queda acá, y después dividir por ese número. ¿Qué número podrá ser que se transforme en seno de un alfa y en coseno de un alfa y que sean el mismo? Ahí el Vicente en el chat nos dijo pi cuartos. 45. 45 grados, pi cuartos. Vamos viendo. ¿Cuánto era pi cuartos? ¿O seno de pi cuartos? ¿O coseno de pi cuartos? ¿Mm? Raíz de 2 partido 2. Ya, entonces yo voy a decir acá, raíz de 2 partido en 2, coseno, más raíz de 2 partido en 2 por seno. Y como era un 1 conveniente, le voy a poner 2 partido en raíz de 2. ¿Se entiende que no estoy alterando en nada? Que cuando yo multiplico esto y con el de allá, me queda exactamente la expresión original. ¿Lo logran ver o no? ¿Sí? ¿Alguien complicado ahí? ¿Pudiera explicarlo, profe? Ya. Lo que vamos a hacer, lo que yo quería hacer, era eso de utilizar el seno de la suma, porque el seno de alfa más x es seno de alfa, coseno de x, fíjense que es el mismo x,
más coseno de alfa seno de x. ¿Ya? Eso es lo que estoy teniendo. Para yo llegar a esta expresión necesitaba este valor, que no los tengo. Así que, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos, yo originalmente tengo coseno de x, seno de x. Entonces digo, ¿habrá algún 1 conveniente que yo multiplique, que agregue la expresión acá, agregue la misma expresión acá, y después divida todo por esa expresión? Y acá los compañeros me dijeron con el ángulo pi cuartos. ¿Por qué con pi cuartos? Porque seno de pi cuartos es lo mismo que coseno de pi cuartos. Entonces el mismo símbolo que tengo acá. Y después yo puedo dividir por el que yo quiera. No sé, seno de pi cuartos o coseno de pi cuartos porque son el mismo. Entonces mi idea, o la que deberíamos tener nosotros después, es llegar a esa expresión. ¿Ya? Sí, profe, pero me refería al 2 partido raíz de 2 que está afuera. Ya, es que ¿cuánto vale seno de pi cuartos? Y eso se los pregunté. Y ahí me dijeron es raíz de 2 partido en 2. Así Ok. que, ¿Mm? Sí, Ahí sí. tengo. Raíz de 2 partido en 2, raíz de 2 partido en 2, y este es el dado vuelta, el 1 partido por. Y Ah, ya, así, ya. cuando yo multiplico este con este, me da 1 y me da el coseno. Y cuando multiplico este con el segundo, también me da 1 por seno. Y me queda la expresión original. ¿Sí? Entonces Sí, sí, profe. ese sería nuestro 1 conveniente. Ya, le damos acá. Entonces, el de afuerita nos quedó igualito. Acá, este, tal como nosotros dijimos, se transforma en seno de pi cuartos, coseno de x. Más, y el otro se transforma en coseno de pi cuartos, seno de x. Y esto, devolviéndonos, viendo como la identidad que habíamos visto recién, nos queda. ¿Este es raíz de 2 o no? ¿El primero? Creo que sí, ¿o no? Ya. Y acá el paréntesis se transforma en seno del primero más el segundo. Y ahí estamos. Si lo queremos como las sinusoidales que estamos acostumbrados, debería ser x más pi cuartos, pero en realidad es lo mismo. Profe, ¿qué pasó con el 2 de abajo? ¿Se fue o no? O sea, Yo por eso les pregunté, ¿ese es raíz de 2 o no? Porque es 2 raíz de 2 por raíz de ujú. raíz de 2. Ah, ya. ¿Ahí sí? Sí, sí, ahora sí. Ujú. Y ahí está. ¿Llegamos a una sinusoidal o no? Sí, Y listo. Entonces, ¿era posible? Sí, era posible. Era un seno que ahora tiene una amplitud raíz de 2 y está desfasado en pi cuartos. Está corrido hacia la izquierda pi cuartos. ¿Ya? disculpe, profesora. Se me olvidó. ¿Por qué es que el 2 partido raíz de 2 se convirtió en raíz de 2? Si racionaliza, multiplica arriba y abajo por raíz de 2, le da. Ah, de acuerdo. Gracias. ¿Sí? Entonces, 2 raíz de 2. Ahí está anotadito, por si acaso. Ya. Chicos, ¿dudas? No, profe. ¿No? ¿Alguien? ¿Complicado? Hable ahora. Entonces, saquen una fotito si quiere y vamos a avanzar. Yo sí tengo una duda, profe. Dígame. Raíz de 2 sobre 2 es el seno de pi cuarto y a la vez el coseno de pi cuarto. Sí, es el mismo. Es el único compartido en pi cuartos, en 45 Ah, grados. ya. Ujú. Ya.
Ahora nos toca ver resolución de triángulos. ¿Qué sería? Resolver un triángulo es determinar todos los lados o ángulos, o lo que a mí me pidan o que me interese calcular. Para esto nosotros tenemos el teorema del seno y también el teorema del coseno. Acá tenemos un dibujito y nosotros nos vamos a enfocar solo en un triángulo. ¿Cómo? Voy a pintar este por mientras. A ver. Sí, este. Ya. Entonces, en este pedacito azul, de triángulo azul, nosotros nos vamos a enfocar. Y nos va a decir, el teorema me dice, seno de alfa partido en A, seno de alfa sobre el opuesto, es lo mismo que seno de beta partido en B, igual que seno de gamma partido en C. Ojo que este triángulo es un triángulo cualquiera, no tiene por qué ser un triángulo rectángulo, y eso es lo importante del teorema del seno. Acá uno dice, bueno, si nosotros trazamos las alturas desde cada vértice a su lado opuesto, las alturas siempre caen en perpendicular. Así que si yo me fijo acá, tengo, fíjense bien, en el triángulo azulito que pintamos, seno de alfa es opuesto partido por la hipotenusa. La hipotenusa es justo el contrario al ángulo recto. Entonces uno dice, seno de alfa opuesto partido por hipotenusa. Si nos fijamos en el otro, el que está al lado derecho, el que no está pintado, que también cae en ángulo recto, digo, seno de beta es opuesto partido por hipotenusa, pero ahora la hipotenusa es esta. Y uno dice, seno de beta, lado opuesto, la altura desde C, partido por la hipotenusa. Acá nosotros podemos decir, el seno, déjenme rayar acá abajo. Yo puedo pasar multiplicando este b y me queda b por seno de alfa es la altura desde C. Lo mismo acá. A por seno de beta es la altura desde C. Como la altura desde C es la misma, yo puedo igualar y me queda esto. Como me queda esto, yo el A lo puedo pasar dividiendo y el B también. Y ahí nos queda la expresión. Seno de alfa partido en A, seno de beta partido en B. Y ahí uno tiene la primera parte del teorema. ¿Se entendió la relación? Sí, profe, pero no sé, el teorema del seno aplica para absolutamente cualquier triángulo. Sí. Ok. Y si nosotros hacemos lo mismo eligiendo otro triángulo, digamos este, la altura desde otro punto, desde A, vamos a obtener el otro lado de la igualdad. ¿Sí? Pero la idea sigue siendo exactamente la misma. Fíjense, seno de beta es la altura de A partido en C. Seno de beta es la altura de A partido en C. Seno de gamma, ahora sí el rosado, la altura de A, porque viene desde el vértice A, partido en B. Y de ahí se hace lo mismo. Ahí está nuestro teorema. Entonces, el teorema, nuevamente, solo para que nos quede claro, es importante el teorema del seno porque es para cualquier triángulo, no para un triángulo rectángulo, y la relación que se cumple es esta. Se cumplen las tres, pero si yo quiero puedo utilizar solo dos, o solo estas dos, o estas dos, ¿ya? El teorema se cumple para todos, pero yo puedo utilizar la identidad que yo quiera, la igualdad que yo quiera. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesora. Perfecto. Profe, Dígame. ¿puede repetir lo último que dijo acerca del triángulo pequeño que señaló en el triángulo grande? Que dijo seno de gamma. Este. Ya me salí de la línea, pero en ese. En este nosotros podemos hacer el mismo teorema. A ver. ¿Qué me dice? Ese que también cae en ángulo recto. Y si tú te fijas en el triángulo rosado, el pintado, tenemos seno de gamma es el lado opuesto, que es la altura desde A. Fíjate que esta línea que va acá al medio es la altura desde A porque toma el vértice A. La altura desde A y la hipotenusa que sería el B.
Entonces tendríamos este lado de acá. En cambio, si tú consideras el mismo triángulo, pero el no pintado, el del lado de acá, uno dice, el seno de beta es opuesto, que es la altura desde A, partido en la hipotenusa, que en este caso sería C. Y hacemos exactamente lo mismo en el anterior. El C pasa multiplicando y te queda la altura de A. El B acá pasa multiplicando y también te queda la altura de A. Y son iguales porque es la misma altura. Y ahí tenemos esta relación. Pasas dividiendo el C y el B y nos queda esta parte. Ahora, aquí nosotros elegimos esos dos, pero en realidad puedes elegir cualquier otro, porque tenemos otro triángulo. El otro triángulo, ¿dónde pinto? Acá. Sería ese. ¿Sí? Como que puedes elegir cualquiera de las alturas y con esa altura dividir tu triángulo de la altura para allá, de la altura para acá. Y ahí encontrar la relación. ¿Sí? De todos modos, esta es como la demostración, es solamente para que veamos de dónde viene el teorema. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿No? Ya. Teorema del coseno. Ya, de nuevo este es un triángulo cualquiera. ¿Ya? No es un triángulo rectángulo. Acá se ve como un triángulo rectángulo, pero fíjense que dice explícitamente ángulos A, alfa, beta y gamma. No sale marcadito ningún triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, el teorema del coseno me dice, un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros lados al cuadrado, como Pitágoras, pero como no es un triángulo rectángulo, se le resta eso que está ahí. Es 2 veces estos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo correspondiente a nuestra incógnita. ¿Ya? Y eso para cualquiera de los lados. Ya, acá vamos bien. La separación que hacemos nosotros acá nos dice ya, tengo un triángulo cualquiera, yo desde el B, en este caso, que vamos a demostrar solo la primera, desde el B puedo trazar la altura, que cae en perpendicular. Entonces uno dice, como esta altura cae en perpendicular, me separa el trozo de acá abajo, el lado AC, en este ladito más este ladito. Y uno dice ya, si al primer lado le llamamos P, a este segundo lado debería ser B menos P, porque el completo valía B. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me van siguiendo con el dibujo? Súper. De acá Pitágoras me dice, tenemos un triángulo rectángulo acá, que se cumple. Ah, bueno, y un triángulo rectángulo acá. Y uno dice, del primero uno dice, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ese es el primero. Hipotenusa, cateto más cateto al cuadrado. Del segundo triángulo, el que está acá a la derecha, se cumple lo mismo. Hipotenusa al cuadrado es lo mismo que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Ya? De acá nosotros vamos a despejar algunas cositas. Hoy borré el B menos P. Ahí sí. Ya. De acá. Vamos viendo. Me dicen que tengo este triángulo, yo quiero despejar algunas cosas. Hay cosas que en mi teorema no se ocupan, solo se ocupa A, B y gamma. Y yo acá tengo H y tengo P, que no lo quiero. ¿Ya? Así que vamos a ver bien. De la segunda ecuación, del segundo triángulo, yo puedo despejar el H al cuadrado. Puedo decir A cuadrado menos B menos P al cuadrado es igual a H al cuadrado. Solamente pasé uno de estos restando. Y este H al cuadrado lo reemplazamos acá. Entonces fíjense, ahora C cuadrado me queda A cuadrado, esto que yo despejé acá, más P al cuadrado. Si nosotros nos ponemos a desarrollar esto, sería
Lo voy a hacer acá a la derecha. A cuadrado menos b menos p al cuadrado sería el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y más p al cuadrado. Entonces nos queda a cuadrado menos b cuadrado más 2bp menos p cuadrado más p cuadrado. Se me fueron las p cuadrado y ahí me queda esta expresión que me anotaron acá. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? ¿Despejando algunas variables? Ya. Acá nos dicen además, ya, estábamos calculando con c cuadrado, así que necesito algo con el ángulo de gamma. Y uno dice, pero coseno de gamma era adyacente, BP, partido en hipotenusa, A. Así que como coseno de gamma es esto, yo puedo despejar un poquitito. Ahí me dicen que el P, cuando yo despejo, vale B menos A por coseno de gamma. Y este valor de P yo lo voy a reemplazar acá. ¿Ya? Voy a correrme un poquitito. Entonces, de acá de donde dice así como, nos va a dar. Nosotros teníamos C al cuadrado era A al cuadrado menos B al cuadrado más 2BP. Ya. El P lo reemplazamos. El P me dijeron que era B menos A coseno de gamma. Voy a multiplicar. 2b por b, 2b cuadrado. 2b por a menos 2ba o 2ab coseno de gamma. Fíjense que tengo un menos b cuadrado y un b cuadrado y nos queda menos 1 más 2 más 1. Y el otro me quedó ahí solito. Ya ahí estamos. Llegamos a la primera de las líneas de la demostración. O sea, del teorema. Las otras se hacen exactamente iguales. De hecho, nosotros podríamos haberle cambiado el nombre. Podríamos haber dicho que este lado no se llamaba B, sino que se llamaba A. Y el otro se llamaba C. Y el otro se llamaba B. ¿Sí? Por eso sirve para todas las relaciones. ¿Ya? ¿Quedó claro nuestro teorema del coseno, chicos? ¿Sí? Súper. Ya. La idea de nosotros ahora es utilizarlo. ¿Ya? ¿Qué es lo importante cuando uno, como en lo que uno se va fijando? Que para utilizar el teorema del coseno, yo necesito los otros dos lados y el ángulo entre medio que está comprendido acá. ¿A qué me refiero? Si yo quiero saber la medida de este C, necesito este y necesito este. Ahí yo utilizo el teorema del coseno. Dos lados y el ángulo acá entre medio. En cambio, en el seno no. Si yo quiero determinar en el seno solamente esta relación, no necesito las tres, solo esas dos, digo, necesito un ángulo, o sea, un ángulo y el lado opuesto. O un ángulo y el lado opuesto. Esas serían como las ideas. ¿Ya? De ahí nosotros vamos a ver en algún ejercicio que utilizamos. Ya, vamos viendo. Un piloto mide los ángulos de depresión hasta 2 barcos. Ahí está. Nuestro piloto, los 2 barcos. Y tenemos 40 grados de depresión y 52 grados. Si el piloto vuela a una altura de 35.000 pies, acá uno dice, la altura de nuestro piloto acá es de 35.000 pies. Encuentre la distancia entre los dos barcos. Distancia D. Ya.
¿qué podríamos hacer nosotros acá? No es necesario utilizar siempre los teoremas, pero a veces nos van a servir. ¿Alguna idea para resolver esto? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué dice que el mismo ángulo es 40 y a la vez 52? Porque son para los dos barcos distintos. Fíjate que tenemos ángulo de 40 en esta línea, o sea, para ese barco. Pero tenemos un ángulo de 52 hasta esta línea de más abajo, que sería este otro barco. Ya, ya. Por eso tenemos dos ángulos distintos. Ya pues, ¿y qué podemos ¿Sería hacer? seno? ¿Seno? No lo sé. ¿Cómo sería seno? El teorema del seno, digo, porque tendríamos solamente, o sea, que hallar el opuesto y el ángulo. Ya, a ver. Fíjense que acá yo puedo hacer un ángulo recto y acá tengo que este mide 35.000 pies. Por si acaso, por si nos sirve. No sé si nos sirve mucho la verdad, pero veamos. Ya, ¿y qué podríamos hacer? ¿Dónde utilizaríamos nosotros el teorema del seno? Si quieren les ponemos nombre. Este es barco A, este es barco B, este es el avión. Vamos a llamar que el piloto estaba viendo, así que le vamos a llamar P. O podemos hacer los mismos valores acá, porque también podríamos decir, yo no quiero considerar este triángulo, sino que quiero considerar este triángulo. Y ahí tenemos muchos vértices. ¿Alguna idea de cómo determinar la distancia entre el barco A y el barco B? Pensaba que podríamos usar el teorema del coseno. No lo sé. ¿Cómo lo utilizaríamos? Sería el 52 menos 40 para tener el ángulo ¿Este? este de ahí. Y si sabemos los lados de estos dos lados, Pero no lo podríamos usar, sabemos. no lo sabemos, por eso, pero para eso primero tendríamos que usar el seno ¿Ya? de, de este ángulo. ¿Seno de Con 40? esto, seno, sí, seno de 40, que es igual a 3.500 partido este lado de acá. Déjeme anotarlo. Seno de 40 es 35.000. Ay, le puse un grado, nada que ver. 35.000 sobre esa distancia. Le vamos a llamar PB. Ya. En base a eso despejamos el PB, aunque, bueno, para eso tendremos que calcular el ángulo. No importa. Y hacemos lo mismo con el ángulo de 52 para el PA. Ya, ahí ocuparíamos este otro triángulo. Ese. Ujú. A ver, y ahí tendríamos seno de 52. Partido igual a 35.000 partido PA. Partido PA. Y yo digo PA es 35.000. ¿Por qué le pongo ángulo? Ahí está. Sobre seno de 52. ¿Ya? Y bueno, ahora bueno, según mi idea podríamos usar el teorema de coseno como le dije antes. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo, chiquillos? ¿Y no se puede usar Pitágoras o Pitágoras? No, ¿verdad? Es solo para... no es un triángulo rectángulo, ¿no? Sí. Pitágoras solo para triángulo rectángulo. Sí, entonces solamente quedaría usar el teorema del coseno. Ok. Y nos dice, la distancia d al cuadrado es las otras distancias al cuadrado ahí está,
cada una al cuadrado menos 2 veces la multiplicación. Disculpe, profe, me acabo de dar cuenta de que había una forma más sencilla. Sí, pero no importa, terminemos esta y lo vamos a hacer de la otra forma. Por coseno de 12. Ya. Y ahí uno tendría que despejar la distancia. Ahora, eso está bien, pero sí, hay otra forma un poquitito más simple, creo yo. Dígame, ¿cuál es su forma más simple? Usar las tangentes. Sí. Ya, ¿cómo sería eso? Esta es nuestra forma 2. Tangente de 40 que sería igual a 35.000 dividido todo eso que podríamos decir, no sé, ¿Esto? esto, Ese. Ese es PC. PS, Ahí tenemos P y C. de acuerdo, PS Ujú. igual, y otro tangente que sería tangente de 52, que sería igual a, bueno, 35.000 También 35.000. Sobre dividido PS menos D. PC menos D. Súper bien. ¿Lo captaron todos? Sí. Y de ahí despejamos el D, ¿o no? Uno de acá puede decir, el PC es igual a 35.000 sobre tangente de 40. Y de acá lo podemos reemplazar. Acá yo digo PC menos D es igual a 35.000 sobre tangente de 52. El PC lo reemplazamos y nos queda 35.000 sobre tangente de 40 menos D igual a esto que está acá. Y ahí podemos despejar el D. No, me quedo al revés. Sobre tangente de 40. Menos, ahí sí. Y ahí está. Esa es otra forma. ¿Sí? A veces nosotros nos complicamos intentando utilizar un teorema en específico. Pero acá podíamos haber utilizado al tiro las relaciones tangentes. Y queda bastante bonito. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Pero las dos formas están bien. Una es un poquitito más rebuscada. Profe, Dígame. es que le estuve dando vuelta y no se podría hacer también con el teorema del coseno, pero como las dos comparten la misma altura y transformarlo las dos en un triángulo con una altura en común. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? O sea, a mí se me ocurre que el triángulo de 40 grados Ujú. lo como damos vuelta como respecto al eje X, entonces queda al revés. Y Ya. el de 52 grados también. Acá. Y puedo rayar, así como, pero chiquitito, para que Sí. se... No, pero si Ya. queréis yo borro acá y después le ponemos como devolvernos. Así como por ejemplo, así. Se va a ver horrible, ¿eh? Pero... No me importa. Igual puedes rayar encima el dibujo si quieres. a ver, espera. También. Vale. Prefiero una línea nomás. Ya, ahora sí. Así. Así. Por ejemplo, está un poco exagerado igual. No importa. Ya. Y aquí, por ejemplo, está el de 52 grados. Aquí estaría el de 40. Y aquí estarían los 35.000 pies de En la altura. altura, ¿ya? Entonces, no se podría. Y ahí en medio está el ángulo recto, justo. ¿Sí?
Mm, no sé, ¿se podría hacer así también? Yo creo que sí. Ahí mi conflicto sería, ¿cuál es la distancia que queremos calcular? ¿Dónde está? O sea, la diferencia entre este tramo y este otro tramo, la diferencia entre esos dos sería como la Ya. distancia que está acá. Sí, yo creo que sí. Pero no faltarán como datos si lo hacemos así. Es que ahí, por ejemplo, también podrías utilizar lo de la tangente. Porque, veamos si puedo rayar. Este ángulo, uno dice, el único dato que tengo son los 35.000 pies y la base, o sea, es tangente, es opuesto partido por adyacente. Entonces estaríamos utilizando esta idea. Pero está bien Ah, pensarlo porque lo estás pensando como que estás transformando el problema a un triángulo mucho más cómodo, porque este es como que no se ven los triángulos, la verdad. Uno en no, el problema original tiene que formarse los triángulos. Así que yo creo que está bien. ¿Sí? ya, ok. Ya. ¿Más dudas, chicos? Profe, Dígame. tengo una duda con respecto al teorema del seno. Ya. Usted dijo que desde cada ángulo del triángulo, desde los Ujú. tres ángulos, si se traza una línea, siempre caerá en un ángulo recto, ¿no? No, si se traza la altura. Y no sé si pudiera devolver a donde está el triángulo en la gráfica del seno. Ahí. Que todos los ángulos caen en un ángulo, sí, en un ángulo recto de 90 Sí, grados. sí. Todos caen, Por pero eso, es porque es la altura. Si usted llega a tener un triángulo medio extraño, así por ejemplo, la altura cae afuera del triángulo, pero tiene que caer en ángulo recto. Sí, esa es la definición de altura. ya, era eso. No, porque como veía en el triángulo que teníamos del ejercicio, en el ángulo de 12 grados. Ah, caería afuera. Sí, entonces no hallaba cómo hacer pero sí, ya veo que es afuera. ¿Sí? Ahí la altura serían los mismos 35.000 pies, que caen en perpendicular al lado opuesto. Ya, veamos otro. Dos botes salen del mismo puerto a la misma hora. Uno viaja a una velocidad de 30 millas hora en dirección noreste y el otro viaja a una velocidad de 26 millas hora en una dirección sur 75 este. A ver, vamos a dibujar esto. Tenemos como nuestra rosa de los vientos. Ahí está. Para arriba está el norte, para abajo está el sur, acá está el oeste y acá está el este. ¿Ya? Si me dicen dirección noreste, significa que justo a la mitad. Entre el norte y el este, justo a la mitad serían 45 grados, ¿o no? Esa sería la dirección noreste. Y el otro viaja a una dirección sur, 75 este. O sea, estamos más hacia el este que hacia el sur. Entre el sur y el este, 75 grados, y dice algo por allá. Acá se supone que hay 75 grados. ¿Ya? Como que el oeste no me sirvió de nada, pero no importa. ¿Ya vamos bien ahí? Profe, ¿por qué está 45 grados el primero? Porque justo en la mitad sureste, o sea, noreste. No me dicen Ya, que, ya. no me dicen que con tantos grados, como justo en la mitad, noreste. Y uno dice, si acá hay 90 grados, la mitad sería 45 y 45, ¿cierto? Ya. Ahí tenemos nuestros dos botes que salen.
¿Qué tan apartados están los botes después de 1 hora? ¿Ya? ¿Cuánta longitud hay en el primer bote, el que va para arriba? Después de 1 hora, si salió desde este mismo puerto. Tiene 30 millas. 30 millas. ¿Y el otro? 26. 26 millas. Ya, acá nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el ángulo acá? ¿Al medio? ¿45 más 75? Serían No. 60. A ver, aquí me faltan 15, ¿cierto? 15 más 45, 60. ¿Sí? Acuérdense que acá habían 45. Y esto completo suma 180 grados. ¿Vamos bien ahí? Sí. ¿Sí? ¿El resto, chiquillos? Ah, ya, sí, sí, sí. Ya, acá nos piden la distancia entre los dos botes, o sea, ¿cierto, Guillermo? Fíjense, tenemos dos lados y el ángulo justo al medio. Así que tal como nos dice el Guillermo es el teorema del coseno. El teorema del coseno nos dice x al cuadrado, el lado que me falta, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, cada uno al cuadrado. Menos 2 veces la multiplicación por el coseno comprendido al medio, coseno de 60. Y ahí estamos. A ver. 30 al cuadrado son como 900, ¿o no? ¿Cuánto es 26 al cuadrado? Profe, Dígame. ¿no tiene que haber como un ángulo recto en el triángulo para que se pueda hacer eso o no? No, es para cualquiera. Igual que el Ah, teorema del seno. ya, ok. Fíjense que en la demostración era algo que yo les dije. Tenemos alfa, beta y gamma. En ninguna parte me dicen que es un triángulo rectángulo. Por eso es tan importante los dos teoremas, el del seno y el del coseno. Ya, ok. Ahí está, 676. 2 por 30 por 26. 1560. ¿Cuánto del coseno es 60? Ya, yo nunca me acuerdo. Hago siempre la tablita. ¿Un medio? Ya. Igual yo voy a completar la tablita porque después la puedo ocupar. Ahí está. Ya. Seno de 30 grados, o sea, coseno de 30 grados, de 60 grados, perdón, un medio tal como nos dijo el compañero. Ya. Vamos a considerar todo esto. Teníamos 900 más 676 más la mitad de 1560. Así que aquí tenemos que x cuadrado es 2356. Y vamos a aproximar esto. Uno dice, más o menos, esto están como a 48 millas. 48,5 millas. Es un aproximado porque la raíz no me dio exacta. Y ahí tenemos. ¿Quedó claro, chicos, el teorema del coseno? Súper. ¿Dudas de lo que sea? ¿No? Bueno, vamos a ver si No, hay no, otro. no, profe, todavía. Ah, Que todo claro, profe. perfecto. Muchas gracias. Ejercicios, chiquillos, para que practiquen mucho. Ahí estaban. Son hartos. Para que vayan practicando.
Vamos ahora a nuestra clase 11. Ya, vamos a partir. La idea es que vamos a seguir con trigonometría, pero ahora vamos a ver cómo resolver ciertos problemas en específico con ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Son 4 casos, así que vamos a ir viéndolo con cuidado cada uno y cualquier duda me avisan. Entonces, tal como les dije, ecuaciones trigonométricas y vamos viendo. Las ecuaciones trigonométricas, bueno, son ecuaciones que involucran funciones trigonométricas. En este caso en particular, son ecuaciones donde nosotros tenemos que encontrar el ángulo que cumple como la ecuación, ¿ya? La idea es que nosotros, en el primer caso, tenemos seno de x igual a seno de alfa, seno de algo. En general las ecuaciones son seno de x igual a un valor conocido. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Ya, pero lo vamos a llevar a esta idea. ¿Qué es lo importante? Que uno dice, si seno de x es igual a seno de alfa, entonces cuando yo voy a mi círculo unitario, digo, a ver, el alfa era este, lo tengo puesto. El seno es la altura, que está dada por la coordenada y. Ese mismo valor de y se forma con este triángulo, que es como el simétrico, al hacer el reflejo con respecto al eje Y. ¿Cuál sería ese ángulo? Sería que este pedacito sea alfa. Y cuando uno mide los ángulos es desde el 0 hasta llegar ahí, uno dice, ah, este es pi menos alfa. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Ya? Que si ese ángulo mide alfa y este ángulo mide alfa, entonces, vamos de nuevo. Voy a borrar ese pi menos alfa, que me incomoda un poquito. Ya, ahí estamos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros suponemos que tenemos esto. Y uno dice ya. El x obviamente tiene que ser alfa, ¿o no? Si seno de x es igual a seno de alfa, uno dice, también me sirve el alfa. O sea, que el x sea exactamente el alfa. Y ese, uno dice, si nosotros formamos nuestro triángulo, el x tiene que valer alfa, que es esta altura. O sea, el seno. Y uno dice, pero hay más soluciones, hay varias más. Bueno, sí, hay hartas más. Una que podemos ver acá mismo es cuando, ¿cómo arbitrariamente, Rodrigo? O sea que seleccionamos un ángulo cualquiera alfa. No, porque por ejemplo, si a mí me dicen seno de x vale 1/2, yo digo, a ver, ¿cuándo el seno valía 1/2? ¿Se acuerdan? De 60, creo. No Ya, sé. entonces, no importa, sí, después lo vamos a ver. Uno dice, ah, el 1/2 no lo veo como 1/2, sino que lo veo como seno de 60. Y ya no es arbitrario, el x vale 60 grados. ¿Sí? Entonces, a mí me van a dar un valor y yo lo voy a tener que relacionar con un seno. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Lo digo porque como desde el principio no nos dicen, o sea, no nos dicen como tal el valor del ángulo en sí, sino seno de x igual a seno de alfa. Ah, ya. En general la x es la incógnita y el alfa es un valor conocido. ¿Ya? Ese es el valor conocido que nosotros vamos a encontrar. ¿Ok? Ya. Entonces, lo mismo. Acá tenemos seno de alfa. Entonces, para este ángulo alfa, esa altura es seno de alfa. Si yo me fijo en este ángulo que está acá y digo, este también es alfa, esta altura también sigue siendo seno de alfa, ¿o no? Porque es la misma altura del primer cuadrante. Y aquí el i es positivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Ahora, los ángulos no se miden como está medido este alfa, el segundo, el que yo dibujé.
Los ángulos se miden desde el eje X, la parte de 0, hasta ahí. Y nosotros decimos, ¿cuánto mide este ángulo? Si ese pedacito mide alfa y el extendido mide 180, ¿cuánto mide el verde que marqué? ¿No? 180 menos alfa. Es lo que nosotros llamamos pi menos alfa. ¿Ya? Entonces ahí uno dice ya. Si yo tengo este valor conocido alfa, tengo dos soluciones acá. La del primer cuadrante y la del segundo cuadrante. Las otras dos no las considero porque aquí el i va a ser negativo. ¿Ya? Acá arriba sí las considero porque van a ser los dos positivos y tienen el mismo valor. Y acá uno dice, si tengo estas dos soluciones, y digo ya, tenía ese ángulo alfa como solución. Si yo le doy una vuelta a la circunferencia y llego al mismo punto, ¿también será solución? Y si le vuelvo a dar otra vuelta, ¿será solución de nuevo? ¿Y si le doy muchas vueltas? ¿Cierto? Si yo le doy vueltas en positivo contra las manecillas del reloj y si le doy vueltas en negativo en el sentido de las manecillas del reloj, también sigue funcionando, ¿no? Ya, de aquí vienen estas soluciones, las que están anotadas acá arribita. ¿Qué nos dice? Si usted tenía que seno de x era seno de alfa, tenemos dos soluciones, el alfa y el pi menos alfa. ¿Ya? El pi menos alfa fue el que nosotros anotamos en verde. Pero, además de estas soluciones, tenemos todas las vueltas de la circunferencia. Recuerden, el perímetro completo de la circunferencia es 2pi. 2pi por radio, que es 1, 2pi. Y ese valor de K es un entero que me dice, usted puede dar 1, 2, 3, 4, 5 vueltas positivas, pero también las puede dar en negativo, porque siempre va a caer en el mismo punto. Y lo mismo para el pi menos alfa, ¿ya? Este 2K pi es el que me dice las vueltas. Usted le sirve el ángulo alfa más todas las vueltas de la circunferencia. O el pi menos alfa más todas las vueltas de la circunferencia. ¿Se entendió, chicos? Acá tengo un sí. ¿Y el resto? Ya, también sí. Veamos un ejercicio. Ay, creo que este es el mismo que les dije antes. No fue a propósito. Ya, voy a despejar. El 1 al otro lado pasa positivo. Y el 2 pasa dividiendo. Y ahí nosotros tenemos que buscar valores conocidos que me hagan ese valor. Ya, entonces sería 0, pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio. ¿Qué valor de seno me da un medio? ¿Para qué ángulo? Pi sextos. Entonces uno dice, seno de x es lo mismo que seno de pi sextos. ¿Ven? Y ahí llegamos a lo que nosotros habíamos dicho acá arriba. Ya con esa idea uno dice, estoy lista. ¿Cuáles son mis soluciones? Mis soluciones son que x sea el mismo ángulo más todas las vueltas de la circunferencia, 2pi, con todas las vueltas. O, ¿cuál era el otro? Pi menos el ángulo, súper bien. O es pi menos el que encontramos, más todas las vueltas de la circunferencia. Acá lo importante es decir que el K pertenece a los enteros porque son vueltas en sentido horario o en sentido antihorario. Lo vamos a ordenar un poquitito para ver las soluciones.
Ahí está. Ese sería nuestro conjunto solución, siempre y cuando el K pertenezca a los enteros. Y ahí estamos. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Sí, sí. Súper. Si quieren sacar una fotito, vamos al siguiente. Ya. Yo voy a volver a copiar esa tabla, la voy a correr para abajo. Es que, no, llevo tantos años en esto y no me acuerdo nunca de los valores en específico. Los ocupo. Ya. Ahí la voy a ir corriendo. Segundo caso, no que tengamos seno, sino que tengamos coseno. En caso del coseno, uno dice ya, lo mismo. Si nosotros llegamos a tener coseno de x igual a coseno de alfa, uno dice, el x obviamente tiene que ser el alfa, ¿sí? Pero como el coseno es esta base, el ángulo que también nos sirve es el que está medido abajo. Si me sirve el coseno de alfa, que es esta base, también me sirve el coseno de menos alfa. Además que el coseno de menos alfa es coseno de alfa porque es par. ¿Sí? Entonces acá el ángulo que tenemos es el medido en positivo y el medido en negativo. Ahí tengo cuando vale el x vale alfa o el x vale menos alfa. Igual que antes, más todas las vueltas de la circunferencia. ¿Ya? Este caso es mucho más cómodo porque se ve al tiro que es el mismo triángulo, solo que uno arriba del eje X y el otro abajo. Pero el X en este lado sigue siendo positivo. Y ese es el que me importa porque ese es el coseno de alfa. O el coseno de menos alfa. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Veamos el ejercicio de este. Yo voy a bajar mi tablita. Ahí está. Este no es tan fácil como el que me dijeron delante. Eso es por ser par, Rodrigo. Par, no impar. Como es par, no me importa si el signo del ángulo es positivo o es negativo. Me va a dar el mismo valor. ¿Ya? Ya, fijémonos acá. Este es como un poquitito más complicado que el que vimos antes. ¿A alguien se le ocurre cómo resolverlo? Ya, antes de despejar los cosenos nos vamos a fijar. Tengo un coseno cuadrado, un coseno solito y un número. ¿A qué se parece esto? Algo al cuadrado, algo solito. Una ecuación de segundo grado, ¿cierto? ¿Lo ven todos? Convirtiendo el coseno de x en, no sé, una x. ¿Cómo? Reemplazando el coseno de x por, no sé, Ah, una x. podríamos decir que esto es 2u cuadrado, no el x porque ya tengo el x ocupado, Sí. pero la idea es exactamente esa. ¿Cómo así? Sí. Ya, súper. ¿Cómo yo resuelvo este tipo de ecuaciones? Discriminante. Ya. ¿Cuál sería el discriminante de esto? Ah, con Bhaskara. Ya, puede ser. ¿Cómo era eso? Que no me acuerdo. Ah, ¿se acuerda? Es la solución de nuestra cuadrática, como la fórmula. Ya, pues, ¿alguien se acuerda de la fórmula para las soluciones de una ecuación cuadrática? Menos b, 7 en este caso, más menos raíz cuadrada de, aquí sí el discriminante, b cuadrado menos 4 por a
por C, dividido en 2 veces el primero. ¿Sí? ¿Se van acordando? Ujú. Entonces sería 7 más menos, acá nos queda 12, 24, 49 menos 24 sobre 4, 7 más menos 25, sería 7 más menos 5, y acá vamos viendo. Un valor de U sería con la suma, que sería 12 partido en 4, que es 3. Y el otro valor de U sería con la resta. 7 menos 5 sería 2 partido en 4, un medio. Acá nosotros nos acordamos, el U era el coseno. Así que digo, coseno de X o vale 3, o coseno de X vale un medio. Ya, ¿me van siguiendo hasta ahí? Ya. Pregunto. Ahí sí. ¿El coseno puede valer 3? ¿Así coseno solito? No. ¿Cuál es el máximo valor que va a tomar coseno? 1, ¿cierto? Así que ese no va a ser. Lo vamos a tachar porque no puede ser. Y ahora, coseno de X puede valer un medio. ¿Dónde vale un medio? En 60, ¿cierto? O en pi tercios. Entonces nos quedamos con este y solo vamos a resolver ese, porque el otro no se puede. Y uno dice, bueno, coseno de X es un medio cuando coseno de X es coseno de pi tercios. ¿Ya? Y acá nos acordamos de nuestras soluciones. Ocupo el ángulo más todas las vueltas de la circunferencia y menos el ángulo más todas las vueltas. Entonces, en este caso nos dice, el X va a ser pi tercios más todas las vueltas de la circunferencia, o va a ser menos pi tercio más todas las vueltas de la circunferencia. ¿Qué me falta? Solo me falta una cosita. Ya, pues. El K. Exacto. Que el K pertenece a los enteros, porque son vueltas positivas en sentido contrario de las manecillas del reloj o negativas en el mismo sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? Y ahí estamos. Las soluciones de esta ecuación cuadrática son todos esos ángulos. El otro lado, el de coseno que me diera igual a 3, no se podía, así que ni siquiera intentamos solucionarlo. Solo nos quedamos con la segunda parte. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, sí, ya. ¿Alguien con dudas? Hable ahora. ¿No? Ya. Nos vamos a quedar con este último, que es el de tangente. ¿Ya? Lo vamos a ver. Vamos a hacer, si alcanzamos, un ejemplo. Y si no, para la otra clase. Tercer caso. Tangente de X igual a tangente de alfa. Y uno dice, tal como el dibujo, no sé si se acuerdan que la tangente acá era positiva y acá también era positiva. Y acá era negativa y acá también era negativa. ¿Ya? Lo que pasa es que acá en el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno son positivos,
Y acá abajo, en el tercer cuadrante, el seno y el coseno son negativos, así que al hacer la división nos queda positivo. Entonces, el caso de la tangente me dice, si usted llega a tener que tangente de x es tangente de alfa, entonces el x vale alfa, obvio, pero si yo hago la reflexión acá 180 grados, o sea, si le sumo 180 grados, se me forma lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Este mide alfa. ¿Sí? Entonces, este triángulo en el tercer cuadrante actúa igual que este triángulo en el primer cuadrante, y tanto el seno como el coseno son negativos acá, así que la división me da positiva, y nos sirven los dos. Entonces, en el caso de la tangente, uno dice, ah, me sirve el alfa más medias vueltas de circunferencia, más pi, más pi, más pi, más pi, más medias vueltas de circunferencia. ¿Ya? Y ahí uno dice, vamos a resolver. Ya el último. Tangente cuadrado de x menos 3 es igual a 0. Ya esta es una cuadrática, pero esta es más fácil de resolver, ¿o no? ¿La podemos factorizar? ¿O no? ¿Sí? ¿Cómo se factoriza? Es como cuadrado, no, ¿cómo se llama? Suma por diferencia. Sí, justo eso, no. ¿Sí? Sería tangente de x menos raíz de 3 y tangente de x más raíz de 3. ¿Ya? Así que tenemos dos soluciones. Vamos a poner numeritos, 1 y 2. Ya, yo voy a bajar de nuevo mi tablita. ¿Dónde la dejé? Acá. Ya. Solo el primero, por ahora. Después ya terminamos el segundo. La tangente de x debería ser igual a raíz de 3. ¿Existe algún valor donde la tangente me dé raíz de 3? Acuérdense que es la división, arriba dividido abajo, sin ese dividido en 2. ¿Existe algún valor? ¿Cuál? Miren, cuando la división me da raíz de 3 arriba, bueno, raíz de 3 en realidad, ahí no, ahí, pi tercios, ¿cierto? Así que esta es tangente de pi tercios. Y uno dice, la solución de esta ecuación, la primera, deberían ser, los x son el ángulo más k por pi, con k en los enteros. Y listo. Fíjense, ángulo más k por pi, que son las medias vueltas de circunferencia. Y ahí quedamos listos con el 1. Profe, Dígame. y en la tangente no podría tener como más menos de resultado. Más menos. No, porque la tangente no es par. Oh, ya. Acuérdense que el gráfico de la tangente es como así. Y si se fija, este no es lo mismo a la derecha que a la izquierda. De hecho, la tangente es impar. Si usted gira esto en 180 grados, llega a lo mismo. ¿Ya? Ahora, en este caso sí se va a dar eso porque, o sea, se va a dar algo parecido, porque la segunda ecuación nos dice, tangente de x es igual a menos raíz de 3. Y ahí uno dice, ¿cuándo la tangente me da menos raíz de 3? Bueno, en menos pi tercio, porque la tangente es impar. ¿Por qué el menos? Porque así me sale ese negativo del menos raíz de 3. El ángulo sigue siendo parecido, pero en el lado de los negativos. Acá nosotros decimos el x debería ser menos pi tercio, porque encontré el ángulo, más todas las medias vueltas de circunferencia.
acá. Ya lo último que hacemos, ya me pasé en el tiempo. Tengo la solución de 1, tengo la solución de 2. ¿Qué hago con estas dos soluciones? Unirlas. Ujú, exacto. Entonces la solución final de esta ecuación sería la unión. Sería o vale pi tercios más kpi o vale menos pi tercios más kpi. Me sirven las dos. Con el k en los enteros. Y ahí estamos, chicos. ¿Sí? ¿Dudas? No, todo claro. Perfecto. La otra clase vamos a ver el caso 4, que es el que nos queda. ¿Ya? Y dejamos nuestra clase hasta acá, chiquillos. Me pasen 2 minutitos. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos escuchamos el jueves. Chao, profe, hasta luego. Chao. Tengan un Cuídense. buen día. Igual ustedes.